Buenas tardes, doctor García, doctor Gómez, ¿cómo están? Doctor Sánchez, si podría activar también su micrófono y su cámara, por favor. Y finalmente a la doctora Edna, si podría activar su cámara. Bien, doctores. Doctor Gómez, muy buenas tardes. Doctor García, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Señorías, bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Doctora Edna, buenas tardes. Ya nos habíamos saludado también, junto con el doctor Aguilar, sí. Sí. Señores magistrados, entonces podríamos iniciar, si les parece. Sí. Cuando lo consideren. Gracias. Bueno, buenos días, sean bienvenidos a al último panel de la jornada del evento Decisión 486, Estudio, Análisis y Propuestas de Mejora. Antes de dar paso formalmente al inicio del panel, quisiera dar solamente unos lineamientos generales para la organización del evento. La organización permitirá el uso de micrófonos exclusivamente a los expositores y moderadores. Las preguntas a los expositores podrán ser hechas al chat de la plataforma con indicación de a quién son dirigidas. Los moderadores serán encargados de seleccionarlas. Por último, se ha dispuesto que cada exposición tenga una extensión de 20 minutos. Terminadas las exposiciones, se dará paso a 10 minutos de preguntas. Doy paso a la doctora Edna Sarmiento, que es la moderadora de este panel. Doctora. Muchas gracias, doctor Felipe. Buenas tardes. Quiero extender un cordial saludo a toda la audiencia de este evento que celebra el aniversario número 20 de la decisión 486 y de manera especial a los honorables magistrados que integran el séptimo panel acerca del juez comunitario y la protección de la propiedad industrial que me corresponde moderar. Me siento honrada y agradezco de manera muy especial la invitación a los magistrados y secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y a las asociaciones profesionales y la Universidad Tecnológica del Perú, organizadores de esta significativa conmemoración, a los cuales extiendo una felicitación por el alto nivel que han tenido todas las intervenciones. Ya entrando en materia y a manera de introducción, me parece pertinente señalar que la misión jurisdiccional de declarar el derecho comunitario y asegurar la interpretación uniforme en los países miembros ha sido cumplida de manera admirable desde la creación del tribunal. Las líneas jurisprudenciales trazadas por el tribunal han sido y son el instrumento fundamental para la seguridad jurídica y la protección de los derechos industriales por parte de las autoridades judiciales y administrativas de nuestros países. En los últimos años hemos observado con mucho interés cómo se han modificado las disposiciones del reglamento interno del tribunal, brindando dinamismo y celeridad a la resolución de las causas judiciales y flexibilizado los procesos para alcanzar la realización de una auténtica justicia material como son sus fines fundamentales. En el ámbito profesional, quisiera compartir con ustedes la experiencia muy valiosa que tuve de estar en la primera audiencia que se realizó en el tribunal y que, pues les cuento la parte anecdótica, fue todo un evento en Quito que nos permitió que todos nuestros colegas de la ciudad tuvieran el interés de presenciar esa primera audiencia. Digamos, realmente fue tan importante el tema que con mi apreciado colega de la contraparte decíamos que estábamos privilegiados por presenciar esa historia que iniciaba en el Tribunal de la Oralidad. Eso pues fue como la experiencia directa y es algo que vemos nosotros que se va desarrollando de manera muy positiva. Ya entrando en materia con lo que nos cita hoy acá, en este panel tenemos el honor de contar como expositores con los magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, doctores Gustavo García Brito y Hugo Gómez Abac, y el consejero de Estado, el doctor Hernando Sánchez Sánchez, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Colombia.
Iniciamos el panel con la intervención del doctor Sánchez sobre los desarrollos jurisprudenciales de la decisión 486 en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia. El doctor Hernando Sánchez es magistrado de la sección primera del Consejo de Estado de Colombia, obtuvo el título de abogado en la Universidad del Rosario con estudios de especialización, maestría y doctorales en Derecho Internacional Privado, Comunitario y Comparado en la Universidad de París II y en el Instituto de Derecho Comparado de París. Es catedrático universitario en la materia de Derecho Internacional. Doctor Sánchez, lo invito a iniciar su intervención. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Quiero expresar muy sinceramente mis agradecimientos y mis saludos especiales al doctor Hernán Rodrigo Romero Zambrano, presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en igual a los demás honorables magistrados, el doctor Luis Rafael Vergara, por supuesto, a quienes nos acompañan esta tarde, al doctor Luis Felipe Aguilar Feijóo, como secretario de este órgano, por la muy honrosa invitación que me han formulado para participar en este importante evento de la celebración de los 20 años de la decisión 486 y poder compartir con ustedes esta tarde unas breves reflexiones sobre los desarrollos jurisprudenciales de la decisión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo colombiano. Quiero igualmente expresar un especial saludo a los honorables magistrados, doctores Gustavo García Brito y Hugo Ramiro Gómez Apac, y por supuesto a la doctora Edna Sarmiento como moderadora, y mi complacencia por poderlos acompañar en este panel sobre el juez comunitario y la protección de la propiedad industrial. Finalmente, agradecer la presencia de todos los participantes en este importante evento. A manera de introducción, quiero señalar cómo en el ordenamiento jurídico interno colombiano, el Consejo de Estado, como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, es el órgano jurisdiccional con competencia para conocer en única instancia de los asuntos relativos a la propiedad industrial de conformidad con la ley colombiana y según la distribución que se establezca en las diferentes secciones de la corporación. Es así como, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno, en relación con la distribución de procesos a las diferentes secciones, le corresponde a la sección primera del Consejo conocer de todos aquellos asuntos respecto de los cuales no existe una regla especial de competencia, dentro de los cuales se encuentran los asuntos relativos a la propiedad industrial. Es así como el Consejo de Estado desarrolla estas competencias jurisdiccionales a través del ejercicio de una gama de acciones o de medios de control que tienen origen tanto en el derecho comunitario andino como en el derecho administrativo colombiano. A saber, por un lado, las acciones de nulidad relativa y absoluta previstas en la decisión 486 y por el otro, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho previstas en el Código Contencioso Administrativo colombiano y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que fue aprobado por la Ley 1437 en el año 2011, que rige a partir del 2 de julio del año 2012. Con respecto a la normativa andina en materia de propiedad industrial, debo decir que la sección primera del Consejo de Estado, en el ejercicio de esas funciones jurisdiccionales, ha considerado en su jurisprudencia importante remarcar cómo dicha normativa encuentra su fuente tanto en el derecho primario como en el derecho secundario de la comunidad andina. En el derecho primario, por la transferencia de competencias que han realizado los Estados miembros a la Organización Internacional de Integración en virtud de los tratados constitutivos y sus protocolos modificatorios. Inicialmente, en el marco del Acuerdo de Integración Subregional Andino, conocido con el nombre del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino,
adoptado en 1969, y posteriormente en el marco de la Comunidad Andina como Organización Internacional de Integración creada en el Protocolo de Trujillo, el cual fuera respectivamente aprobado por la Ley 323 en el año 1996 en Colombia. En ese sentido, la jurisprudencia ha resaltado especialmente cómo en el Pacto Andino los Estados miembros acordaron en su artículo 27 la obligación de adoptar un régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías, motivo por el cual la Comisión del Acuerdo expidió en desarrollo de ello la decisión 24 de 1970, en donde se dispuso en el artículo G transitorio que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de la norma sobre propiedad industrial. Asimismo, la sección primera ha considerado importante resaltar la evolución histórica de la normativa comunitaria en la materia y la forma como el derecho secundario la ha desarrollado. Con las decisiones adoptadas por la Comisión en su momento del acuerdo, hoy de la CAN, como uno de los órganos del sistema de integración andino, en ejercicio de esas competencias transferidas, mediante las cuales expresa su voluntad con carácter obligatorio para los Estados miembros y que hacen parte igualmente del ordenamiento jurídico comunitario. Es así como destaca una serie de decisiones adoptadas desde el 6 de junio de 1974 en esta materia, cuando se aprobó la decisión 85 que contenía el reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial, pasando por la decisión 311 del 91, por la decisión 313, por la decisión 344 del 93, hasta llegar a la decisión 486 del año 2000, resaltando cómo el régimen común en materia de propiedad industrial está contenido en esta decisión. Entonces, en esta forma, la jurisprudencia ha encontrado en esa fuente del derecho primario y secundario una normativa bien importante para ser tenida en cuenta. De igual manera, en relación con los principios del derecho comunitario, la sección primera ha considerado igualmente pertinente señalar que existen una serie de principios propios de un ordenamiento jurídico internacional especial, como son los de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos, complemento indispensable, entre otros. En ese sentido, siguiendo la normativa comunitaria, ha indicado que las decisiones como actos jurídicos unilaterales adoptados por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión se constituyen en disposiciones que se deben aplicar de manera prevalente sobre las normas internas de los estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la Organización Internacional de Integración. Y asimismo que dichas decisiones obligan a los Estados miembros desde la fecha en que son aprobadas, lo que define el carácter vinculante del derecho comunitario. En relación con el principio de la aplicación y el efecto directos, las decisiones son directamente aplicables, ha considerado, a partir de la fecha de su publicación, a menos que en ellas se disponga de una fecha posterior. En ese sentido, de igual manera, ha señalado que estas decisiones no requieren actos de transposición, salvo que en el texto de dichas decisiones así lo dispongan y requieran su incorporación en el derecho interno mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor. Respecto al principio de complemento indispensable, los Estados miembros tienen permitido desarrollar aspectos específicos no regulados por la normativa comunitaria y además algunos asuntos en virtud del reenvío efectuado por la misma normativa a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados. De esta manera se deja a los ordenamientos jurídicos de los estados la solución normativa de situaciones no contenidas en el régimen común de propiedad industrial debido a que éste no prevé todos los supuestos fácticos susceptibles de regulación jurídica. La jurisprudencia ha desarrollado y explicado el alcance de este principio en asuntos de propiedad industrial, reiterando que para su aplicación es necesario que se den dos presupuestos: la existencia de un vacío regulatorio en el ordenamiento jurídico comunitario y que dicho vacío se supla con una norma interna del Estado miembro. De esta forma, los principios anteriormente expuestos
han regido la aplicación y la interpretación de la decisión 486 con el fin de lograr una protección y aplicación plena de los derechos de propiedad industrial. Respecto de la interpretación prejudicial, es importante señalar que, como lo indiqué anteriormente, el Consejo de Estado tiene competencia para conocer en única instancia de estos procesos, por lo que, como órgano jurisdiccional de un Estado miembro, debe solicitar la respectiva interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la CAN, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 472 de la Comisión, en especial del artículo 33 de su anexo, y de la decisión 500 de 2001 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en especial de su artículo 123 sobre consulta obligatoria, en aquellos casos en los cuales se debe aplicar o se controvertia alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, como sucede en estos casos. Es así como, surtido el trámite de la contestación de la demanda o de la adición o aclaración, modificación o reforma de la misma según sea el caso, en cualquier momento, antes de proferirse la sentencia en cumplimiento del Acuerdo 8 del año 2017 y del Acuerdo 4 del año 2018, expedidos por el tribunal, suspende el proceso y solicita la respectiva interpretación prejudicial, sin que ello signifique que se suspende la dinámica interna del mismo en aras de la aplicación del principio de celeridad, siguiendo, por supuesto, los requisitos establecidos en el artículo 125 de la decisión 500. Profundizando en estos temas, me voy a continuación a referir a esos específicos desarrollos jurisprudenciales, sin desconocer que las anteriores consideraciones respondan de igual manera a desarrollos de la decisión 486 en el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo cual quiero mencionar en primer lugar que la sección primera del Consejo de Estado, de todos los asuntos que conoce, el 42.5 de los procesos activos corresponden a procesos en materia de propiedad industrial. Y es así como de este porcentaje, 42, como lo ven en la diapositiva, 47.21 corresponden al ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 16.45 al ejercicio del medio de control de nulidad, el 3.48 a las acciones de nulidad relativa y el 0.65 a las acciones de nulidad absoluta, y el restante porcentaje corresponde a las acciones del Código Contencioso Administrativo. En este orden de ideas se destacan algunos temas en los cuales se han proferido decisiones que se constituyen en importantes antecedentes jurisprudenciales en aplicación de la normativa andina. En primer lugar, sobre acciones o medios de control procedente en materia de propiedad industrial. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que en el ordenamiento jurídico colombiano existen diferentes medios judiciales, dependiendo de la pretensión de la demanda. En este sentido, se ha diferenciado entre los medios procedentes en aquellos eventos en los cuales lo pretendido es la cancelación de un registro marcario y cuando se niega un registro marcario o se vulnera o afecta algún derecho. En este orden de ideas, para la cancelación de un registro marcario concedido en contravención de los artículos 134, 135 y 136 de la decisión 486, resultan procedentes las acciones de nulidad absoluta o nulidad relativa, según sea el caso, previstas en el artículo 172 de la decisión 486. Y cuando se deniega el registro como marca de un signo, y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente, o cuando se relaciona con una cancelación de registro marcario por no uso o por notoriedad, lo procedente es el medio judicial de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el ordenamiento jurídico interno colombiano. Asimismo, estos mismos criterios jurisprudenciales se han aplicado en tratándose de medios judiciales respecto de los demás derechos de propiedad industrial regulados en la decisión 486, en donde se prevén causales de nulidad absoluta o relativa dependiendo de la materia. En segundo lugar, sobre
Sobre la adecuación de las acciones o medios de control interpuestos. La sección primera ha considerado, en reiterada jurisprudencia, que resulta procedente interpretar o adecuar la demanda al trámite correspondiente, teniendo en cuenta los tipos de medios judiciales que se puedan interponer en el ordenamiento jurídico interno, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o de los hechos y el medio judicial al cual se interpreta o adecúa no haya caducado, garantizándose en todo momento el derecho al debido proceso tanto de las partes como de los intervinientes. En ese sentido, en aquellos eventos en los cuales se ha presentado una demanda en ejercicio de un medio judicial de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho y lo pretendido es la cancelación de un registro marcario o de un lema comercial porque se encuentra dentro de los supuestos fácticos de alguna causal de irregistrabilidad o patentes o diseños industriales y demás derechos porque se configura alguna causal de las previstas en la normativa comunitaria andina, según corresponda, se ha dispuesto la interpretación o la adecuación al trámite que corresponda de acuerdo con la normativa comunitaria andina. En tercer lugar, sobre el desistimiento de las pretensiones en tratándose de la acción de nulidad relativa. Otro de los desarrollos específicos del Consejo de Estado tiene que ver con esta materia en virtud de la providencia proferida el 28 de septiembre del año 2017, al considerar que esta acción tiene un carácter sui generis, que a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, puede comportar un interés particular en el demandante, al tener efectos sobre una situación particular y concreta, quien por lo tanto puede renunciar a su derecho de acción o a través de la figura del desistimiento procesal. La Sala consideró que ese carácter sui generis de la acción de nulidad relativa se presenta debido a 4 características especiales, a saber, está orientada a controvertir decisiones que conceden registros marcarios, tienen un término de prescripción para la presentación de la demanda, que como todos sabemos, de 5 años, debe estar orientada a invocar la violación del artículo 136 de la decisión 486 o la mala fe en la obtención del registro y puede ser interpuesta por cualquier persona en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación en la causa por activa. En cuarto lugar, es de la mayor importancia señalar que el Consejo de Estado, a través de esta sección, en reciente jurisprudencia sobre la decisión 486, de conformidad con las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido una serie de criterios jurisprudenciales para la solución de casos similares, con el objeto de ir creando líneas y antecedentes jurisprudenciales sobre temas específicos. En este sentido, me voy a referir rápidamente a 3 providencias. Providencia del 28 de junio del año 2019, en la cual se determinaron los criterios que deben ser tenidos en cuenta, por un lado, para la comparación entre signos o marcas nominativas y mixtas, y por el otro, para la determinación de la conexidad competitiva entre productos y servicios según corresponda, y cuáles son los elementos determinantes para la configuración de este requisito. Asimismo, mediante providencia proferida en la misma fecha, se fijaron los criterios para estudiar el requisito de novedad de las solicitudes de diseños industriales y los efectos de la existencia de diferencias secundarias en los registros ya concedidos. En este sentido, la sección realizó un breve estudio de derecho comparado sobre los aspectos relativos a los requisitos de protección de los diseños industriales y los criterios de análisis para la novedad subjetiva, en donde se tuvo en cuenta al consumidor informado y el sector de la industria. Y por último, una providencia de 13 de agosto del presente año, en la cual se analizó la posibilidad de excluir partículas de uso común al momento de realizar comparación entre signos o marcas que identifican productos o servicios de diferentes clases, si entre dichos productos o servicios existe conexidad competitiva. Fue así como se estableció como criterio la posibilidad de expresiones que son de uso común o genéricas para una clase de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas,
en donde también se puede hacerlo para otras como consecuencia de la existencia de una conexidad competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. En ese sentido, considero necesario analizar las circunstancias de cada caso particular para determinar si el estatus de uso común o el de genérico de una expresión para una clase también puede serlo para otra, debido a la existencia de una relación de conexidad competitiva entre los productos o servicios de cada una, y de esa manera aplicar la regla general de exclusión al momento de efectuar el cotejo marcario. Ya para terminar, me voy a referir a dos desarrollos específicos, uno relacionado con la inaplicación del artículo 172 de la decisión 486 sobre caducidad, y el otro sobre el régimen de transición, la aplicación de normas en el tiempo. Muy rápidamente, sé que si me dispensan un par de minutos, la sección primera ha considerado como situación excepcional la posibilidad de estudiar la legalidad de un registro marcario al momento de decidir la nulidad del mismo, teniendo en cuenta hechos que ocurrieron con posterioridad a la expedición del acto de concesión del registro, de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la decisión, en virtud del cual no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieran dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Esto es de la mayor importancia debido a que se consideró que es una regla especial contenida en una norma comunitaria que constituye una excepción al principio general, según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Y finalmente, sobre la aplicación de la decisión 486 en el tiempo, la sección primera, en virtud de lo dispuesto en la primera disposición transitoria de la decisión, ha establecido o ha considerado que en cuanto a las normas sustanciales aplicables serán las que se encuentren vigentes al momento de presentarse la solicitud respectiva de un derecho de propiedad industrial, y en cuanto a la norma procesal aplicable en los procesos en trámite en la decisión 486. En esta forma, agradeciendo su tiempo, me permito presentar breve y respetuosamente algunos desarrollos jurisprudenciales de la decisión 486 en la jurisdicción de lo contencioso administrativo colombiano. Muchas gracias por el tiempo dispensado y por su atención. Doctor Sánchez, muchas gracias a usted por esta interesante y enriquecedora exposición sobre todos los desarrollos que ha efectuado la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con un poco de irreverencia me atrevería a decirle que para mí la línea jurisprudencial que ha construido el Consejo de Estado en materia de falsas indicaciones de procedencia geográfica y analizado pues esta causal de irregistrabilidad de la decisión 486 ha sido de verdad una de los temas más destacados y sólidos que han ayudado a que se eviten esos temas de engaño a los consumidores. Entonces, de verdad que la labor de aplicación e interpretación que esta honorable corporación realiza, pues ha trascendido en la protección de los consumidores y en la transparencia del mercado. Hay unas preguntas para usted, pero siguiendo con la metodología que nos señaló el doctor Felipe, las vamos a dejar para la parte final. Y entonces en este momento vamos a continuar con la intervención del magistrado Gustavo García Brito sobre la consulta prejudicial facultativa y criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Naciones. El doctor García Brito es abogado, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realizó una maestría en Derecho Internacional Económico, es candidato a doctor en estudios internacionales, también profesor invitado de la maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, de la maestría en Litigio y Arbitraje Internacional de la Universidad San Francisco de Quito y de la especialización en Derecho Comercial de la Universidad de Nariño en Colombia. Actualmente ejerce el cargo de magistrado principal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Doctor García, lo invito a iniciar su intervención.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En principio, me permito agradecer a la Universidad Tecnológica del Perú, así como a las 3 asociaciones de propiedad intelectual, a CIPI, ACPI de Colombia y a EPI del Ecuador, que se han sumado a la iniciativa del Tribunal de Justicia y la Comunidad Andina para conmemorar los 20 años de vigencia de la decisión 486, con el propósito de efectuar un estudio y un análisis de sus disposiciones, así como de conversar acerca de algunas propuestas de mejora. Del mismo modo, quiero extender un cordial saludo a nuestra moderadora el día de hoy, a los compañeros del panel y a todas las personas que nos acompañan durante esta tarde. La integración económica y social que promueve la comunidad andina es un proceso y es un resultado. En efecto, se ha constituido a través de fases sucesivas y dinámicas en el tiempo que han generado avances y retrocesos y del mismo modo, los resultados que se han ido alcanzando durante los últimos 50 años componen la esencia de nuestra comunidad y son el combustible que requiere la maquinaria integracionista para continuar avanzando hasta alcanzar los objetivos y las metas propuestas en Cartagena de Indias en 1969 y ratificadas en la ciudad de Trujillo en 1996. En la actualidad podemos afirmar con satisfacción que contamos con dos mecanismos consolidados que han proporcionado los principales resultados a la subregión, no solamente en el plano económico, sino también en el desarrollo integral de capacidades para generar empleo, inversiones, desarrollo tecnológico y también innovación. La primera de ellas, el programa de liberación del intercambio comercial de bienes, a través del cual se ha constituido el mercado ampliado en la comunidad andina, y la segunda, la armonización gradual de políticas económicas y sociales, entre las que por supuesto se destaca el régimen común de propiedad industrial, instrumentalizado precisamente en los últimos 20 años mediante la decisión 486 y que ha sido desarrollado, ampliado y perfeccionado gracias al trabajo conjunto de las autoridades nacionales de propiedad intelectual, los abogados de la materia, los diferentes operadores judiciales nacionales, la academia y naturalmente el Tribunal Andino como el principal intérprete y garante de su aplicación uniforme en el territorio de los 4 países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El trabajo integrado y mancomunado de todos los que estamos involucrados en el reconocimiento, protección y garantía de los derechos de propiedad intelectual en la subregión ha permitido que nuestra decisión 486 se convierta en un verdadero paradigma de la integración andina, puesto que no solo ha contribuido con el desarrollo equilibrado, armónico y equitativo de los países miembros de la CAN, sino que también ha permitido aportar al mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión, objetivos previstos en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena y mandato fundamental para todos los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Es por este motivo que el día de hoy quiero destacar el rol que ha cumplido y cumple la decisión 486 como un eslabón fundamental entre el proceso y sus resultados, como un elemento de cohesión entre los diferentes actores públicos y privados que intervienen en el mercado andino y como un ejemplo positivo de cómo el derecho comunitario puede efectivamente moldear la realidad económica y constituirse como un instrumento transformador en nuestras sociedades. Una muestra clara de lo referido anteriormente es que a partir de la necesidad de aplicar correctamente las disposiciones de la decisión 486, el CENAPI de Bolivia y el INDECOPI del Perú promovieron en el año 2014 a través de sendas consultas un profundo cambio en el mecanismo de interpretación prejudicial. Cada una de las oficinas sobre la base de una motivación diferente. En el caso del CENAPI, ante la negativa del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, órgano competente en ese entonces para conocer las demandas contencioso-administrativas interpuestas contra las resoluciones del CENAPI de solicitar la interpretación prejudicial y la recurrente devolución de expedientes a la instancia administrativa para que cumpla esa diligencia, surgió la necesidad de hacer una consulta directa al Tribunal Andino, pese a que resultaba evidente que en principio no ostentaba la calidad de juez nacional en los términos literales y formales del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 122 y 123 de su estatuto. En el caso del INDECOPI existía una divergencia de criterio en relación con la interpretación y aplicación de la decisión 486 sobre algunos temas específicos, por un lado entre la dirección de signos distintivos y por el otro la sala especializada en propiedad intelectual. En ese sentido, resultaba esencial contar con la interpretación prejudicial del Tribunal Andino a fin de resolver ese impasse y asegurar la interpretación uniforme de la norma andina en sede administrativa en la República del Perú.
De esta manera, el tribunal emitió en el mes de noviembre del año 2014 las interpretaciones prejudiciales 105 y 121 IP 2014, en ambos casos, además, dentro de los 3 meses posteriores a la presentación de las consultas. Estas sentencias, que constituyen verdaderos leading case, en estas sentencias, el tribunal, sobre la base del principio de autonomía del ordenamiento jurídico comunitario, reconoció la legitimidad activa de las entidades administrativas de los países miembros para presentar una consulta prejudicial facultativa. En estos casos surgió un primer cuestionamiento. El término juez nacional, previsto en el Tratado de Creación y en el Estatuto del Tribunal, debe ser interpretado de forma literal y restringida y solo se debe reconocer legitimidad activa para solicitar una interpretación a las autoridades judiciales nacionales en virtud de una simple referencia al derecho de cada país. O por el contrario, el concepto de juez nacional en el sentido establecido en el tratado y en el estatuto constituye un concepto autónomo propio del derecho comunitario andino que debe ser definido únicamente por el tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto y la finalidad del Instituto de la Interpretación Prejudicial. Naturalmente, el tribunal se decantó por la segunda alternativa y no se ha limitado a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal, sino que ha ido ampliando el alcance del concepto de juez nacional a los fines de la interpretación prejudicial, considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal. Ya en el año 2007, con ocasión de consultas planteadas por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el tribunal había dado un primer paso y se había señalado con acierto que los organismos a los cuales el país miembro ha otorgado funciones jurisdiccionales deben acceder a la interpretación prejudicial. Posteriormente, en la sentencia recaída en el proceso 03AI-2010, reconoció que el concepto de juez nacional alcanza también a los árbitros en derecho cuando resuelvan asuntos regulados por el ordenamiento jurídico comunitario andino y sus laudos no sean susceptibles de ser impugnados por la vía ordinaria. Pues bien, en los procesos que mencionamos, 105 y 121 IP 2014, el tribunal amplió esta línea jurisprudencial y decidió reconocer legitimidad para solicitar una interpretación prejudicial a las entidades o autoridades administrativas que de alguna manera ejercen funciones jurisdiccionales. Para ello, estableció algunos requisitos. Iba a reconocer la legitimidad activa de aquellas entidades creadas por mandato constitucional o legal, que sean de naturaleza permanente, que ejerzan sus competencias de forma obligatoria, que naturalmente apliquen las normas comunitarias andinas en el ejercicio de esas competencias, que tramiten procedimientos de carácter contradictorio en los que se debe respetar el debido procedimiento, que sus decisiones sean motivadas y naturalmente que tengan independencia o autonomía funcional e imparcialidad en el momento de decidir. Para llegar a esta decisión, el tribunal tomó en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos. En principio, se refirió a la naturaleza de los actos, y el tribunal consideró que se debe atender a la esencia del acto en atención a la función que se le asigna al órgano emisor de dicho acto. Es decir, para determinar la naturaleza del acto no se debe tener en cuenta solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente un criterio funcional, material u objetivo. En ese sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma andina, no debe circunscribirse solamente a aquellos actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que aplican la norma andina en el ejercicio de sus competencias. En segundo lugar, tomó en cuenta que más allá del ejercicio de funciones jurisdiccionales o no, la verdad es que los procedimientos administrativos en la subregión se han jurisdiccionalizado, vale decir que se deben respetar las garantías del debido proceso en todos los procedimientos administrativos. Asimismo, tomó en cuenta el principio de legalidad. Y ustedes saben muy bien que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los países miembros deben actuar en el marco del principio de legalidad. El límite de su actuación está definido por el principio de legalidad y, por supuesto, también por las normas que componen el ordenamiento jurídico comunitario andino. De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con la interpretación del tribunal antes de la emisión de un acto administrativo, en la práctica, por una parte, se asegura la aplicación uniforme de la norma desde el primer momento en que es invocada, y por otra, se limita la discrecionalidad de la administración, lo que otorga mayor seguridad y predictibilidad, aspecto que sin lugar a dudas redunda en una mayor protección de los derechos de los administrados. Resulta evidente además que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial, y el tribunal utilizaba la figura de un iceberg
porque cuando recibíamos únicamente las consultas de los jueces veíamos solo la punta del iceberg, pero quedaba por fuera del ámbito de actuación del tribunal todo el cuerpo del iceberg que estaba bajo la superficie. De esta manera, el tribunal consideró que si no se habilitaba este mecanismo de interpretación prejudicial para las autoridades o entidades administrativas, existía un riesgo de que se consoliden actos que puedan llegar a contener interpretaciones divergentes, inclusive contrarias al ordenamiento andino. Pues bien, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cuáles han sido los efectos de estas decisiones durante estos 6 años? Entre 2014 y el mes de septiembre del presente año se han recibido 204 consultas facultativas de las diferentes entidades administrativas de los 4 países miembros. Es decir, se pasó de tener un instrumento, la consulta facultativa, que prácticamente no era utilizado, a contar con un mecanismo dinámico, célere y eficaz de colaboración entre el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina y las entidades administrativas de propiedad industrial de los 4 países. Cabe destacar además que si bien en la mayoría de los casos nos han llegado consultas de las autoridades de propiedad industrial, se han sumado otras entidades como la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y otras. Por lo que es evidente, y quiero destacar, que a partir de la iniciativa de las autoridades nacionales encargadas de aplicar la decisión 486, se ha generado una interesante y nueva dinámica de colaboración. Del mismo modo, resulta por demás interesante analizar cuáles han sido los temas materia de consulta y evidenciar que en la mayoría de los casos, las consultas facultativas han promovido importantes criterios jurisprudenciales de parte del tribunal, como algunos que paso a comentar a continuación. En el caso del Indecopi de la República del Perú, aparte de promover esta transformación del mecanismo de interpretación prejudicial, en las primeras consultas ellos nos valga la redundancia, nos consultaron sobre la nulidad de oficio del registro de un nombre comercial cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 135 literal K de la decisión 486, referido a la prohibición del registro como marca de aquellos signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. El tribunal advirtió en ese momento que este artículo en sus literales J y K seguían la misma lógica de los artículos 22 y 23 del ATPIC, es decir, tenían una prohibición general para las denominaciones de origen y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas denominaciones de origen que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas. Así el tribunal definió en esa oportunidad qué se entiende por denominaciones de origen, qué se entiende por bebidas espirituosas y señaló además que es plenamente aplicable la causal de prohibición enunciada en el 135 literal K de la decisión 486 a este procedimiento de nulidad de registro de oficio además de un nombre comercial, para lo cual la autoridad nacional por supuesto deberá verificar primero que esa denominación de origen cumpla con los requisitos enunciados en esa interpretación prejudicial. En el caso de Bolivia, en una consulta que se hizo en el proceso 458 IP 2015, el CENAPI de Bolivia no solo hizo una consulta, sino que hizo una verdadera solicitud en relación a si era posible suspender el procedimiento administrativo antes de la emisión de la interpretación. Usted sabe muy bien que por el derecho positivo, solo en las consultas obligatorias hay la obligación de suspender el proceso judicial. Sin embargo, el Tribunal Andino, a raíz una vez más de una consulta de una entidad administrativa, señaló lo siguiente: en el marco de una consulta facultativa, de manera excepcional la Autoridad Nacional podrá suspender el procedimiento siempre y cuando la legislación interna lo permita sobre la base del principio del complemento indispensable y si se considera pertinente y necesario aguardar el pronunciamiento del tribunal antes de emitir la correspondiente resolución. Así el tribunal continúa avanzando en esta facilitación de alguna manera de la aplicación de la interpretación prejudicial y gracias a esta interpretación ha tenido muy buenos resultados, especialmente en Bolivia, que ha podido llegar a suspender algunos procedimientos a la espera de una interpretación prejudicial. Del mismo modo, en un proceso promovido a instancia por la última instancia administrativa de Bolivia que tenía que resolver una solicitud de medidas en frontera, el tribunal desarrolló 2 temas importantísimos: las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho. Esta mañana el magistrado Romero explicó con mucho detalle el criterio jurídico del tribunal en estos casos y simplemente destaco en este momento que han sido criterios desarrollados a partir precisamente de una consulta facultativa. Del mismo modo en Colombia, esta mañana la representante de la Superintendencia de Industria y Comercio nos explicaba con detalle y utilizaba como ejemplo el caso de la marca táctil o de textura
para explicar el avance que se había tenido en estas marcas no tradicionales en Colombia, gracias a una interpretación prejudicial del tribunal que fue promovida también por la Dirección de Signos Distintivos de Colombia. En ese caso, más allá de todos los criterios que ya fueron expuestos en la mañana, vale la pena reiterar que Colombia, a partir de los criterios del tribunal que constan en esta interpretación prejudicial en el proceso 242 IP 2015, desarrolló inclusive una norma nacional que de alguna manera reglamenta la posibilidad de solicitar este tipo de marcas, y también en la mañana se comentaba algo muy interesante, que quizás esta norma nacional colombiana podría ser la base para armonizar el trámite a nivel comunitario andino, específicamente en este tipo de marcas. Todo a raíz de un diálogo entre la Dirección de Signos Distintivos, el Tribunal Andino, y sobre la base de los criterios expuestos en esta interpretación prejudicial. Y por último, simplemente a manera de ejemplo, en el Ecuador pasó lo mismo. El SENADI, hoy SENADI, antes IEPI, si bien fue de las últimas entidades administrativas a hacer estas consultas, se ha incorporado este sistema activo de diálogo entre autoridades y remitió 2 consultas, una en el año 2018 y una en el año 2019, también de forma facultativa, a través de las cuales realizaba una serie de consultas sobre la cancelación parcial del registro de marcas. Y esto permitió al tribunal esbozar algunos criterios poco más detallados sobre esta figura. Y el tribunal en estos casos particulares dijo lo siguiente: de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 165 de la decisión 486, cuanto la falta de uso de una marca solo afecte a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, la Oficina Nacional ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de esta marca y naturalmente eliminará aquellos respecto de los cuales no se probó el uso de la marca, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata. El tribunal dijo que eso significa que si el titular pruebe el uso de una marca, no para todos los productos respecto de los cuales obtuvo el registro, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conserva el registro para ese producto respecto al cual acreditó el uso, pero también para aquellos que resultan idénticos o similares dentro de la referida clase y naturalmente que consten en el registro inicial. Así el tribunal ejemplifica y nos dice que si una empresa tenía registrado una marca para identificar 5 productos, se prueba el uso del producto número 1 o el primer producto, el segundo resulta idéntico y el tercero similar, naturalmente conserva el registro de estos 3 productos y eventualmente la cancelación se da en relación con el producto 4 y 5. Y a raíz un poco de esta interpretación prejudicial, luego vino una nueva consulta del SENADI, nuevamente evidenciando este mecanismo, digamos, de diálogo que se instauró a través de la consulta facultativa. Y el SENADI nos permitió que el tribunal amplíe estos criterios. Y el tribunal lo que dijo es, bueno, hay que definir además cómo se identifica si un producto es idéntico o similar. Y para ello, el tribunal señaló que en primer lugar debe existir un vínculo suficientemente estrecho entre ambos productos que pueda generar un riesgo de confusión en el público consumidor y que sean productos que tengan las mismas propiedades o características, que tengan usos o funciones idénticos o similares y además que resulten sustitutos entre sí para el consumidor en el proceso de elección en el mercado. Y también se refirió el tribunal a qué sucede cuando se solicita la cancelación de productos que de alguna manera están bajo el registro de la marca en diferentes clases. Y en ese caso el tribunal señaló lo siguiente: la cancelación naturalmente se da en función de la clase en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Así, si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de ellas, la oficina centrará su análisis en esta única clase. Ahora bien, dijo el tribunal que corresponde a la autoridad nacional analizar todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios, si es que la solicitud de cancelación naturalmente se dirige a todas esas clases. Como se puede apreciar, la decisión 486 es un verdadero paradigma de la integración andina, puesto que no solamente ha permitido, como bien lo han expuesto todos quienes me han antecedido en la palabra durante este evento, otorgar y tutelar los derechos de propiedad industrial a los agentes económicos y a los ciudadanos andinos que actúan en el mercado ampliado, sino que también ha permitido un amplio diálogo y un trabajo conjunto, así como un importante desarrollo jurisprudencial, el cual ha sido sin lugar a dudas enriquecido por el valioso aporte de todos los actores públicos y privados interesados en la promoción y la defensa de los derechos de propiedad industrial en la subregión, lo cual ha permitido no solamente contar
con un acervo destacado de sentencias en los diversos temas regulados por la decisión 486, sino que, como lo destacamos, ha permitido también el avance del derecho comunitario andino de manera general. Tanto en los aspectos sustantivos como procesales, ha coadyuvado a una creación de sinergia y a la cohesión en los niveles institucionales, académicos y de ejercicio profesional, y en definitiva, la decisión 486 durante estos 20 años ha generado integración en la comunidad andina. Esta norma, que seguramente puede perfeccionarse, especialmente a partir de los valiosos aportes que surgieron en este evento, debe ser reconocida desde mi punto de vista como un ejemplo que debe inspirar la acción propositiva de los agentes económicos y de todas las autoridades nacionales, cuyas actividades también están reguladas por el derecho comunitario andino, para fortalecer el proceso de integración y alcanzar los resultados que se lograron en materia de propiedad intelectual. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor García Brito, por ilustrarnos sobre los efectos tan positivos que han tenido las consultas facultativas como mecanismo dinámico de colaboración e integración, y pues todos los avances y desarrollos que han surgido en cada uno de los temas que luego se han materializado en las decisiones de las autoridades judiciales y administrativas. De lo que usted menciona en particular, digamos, en el último tiempo, ha tenido especial efecto pues en Colombia el tema de las cancelaciones parciales y la interpretación que realizó el tribunal sobre cómo sí se debe revisar el tema de la similitud que hay entre los productos en procesos de cancelación. Y pues nuestra autoridad, la superintendencia, felizmente cambió el criterio. El Consejo de Estado lo había adoptado en unos casos de bebidas y de cervezas hace un par de años, y pues en general eso ha generado mucha seguridad jurídica para los titulares y, insisto, transparencia en el mercado. Bueno, finalizamos con la intervención del magistrado Hugo Gómez Apac acerca del reglamento de interpretaciones prejudiciales y criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El doctor Hugo Gómez Apac es magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profesor en la Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico y en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad San Gregorio de Portoviejo del Ecuador. Doctor Gómez Apac, lo invito a iniciar su presentación. Muchas gracias, doctora Sarmiento, por la presentación, y un saludo a los magistrados Hernando Sánchez y a mi querido colega Gustavo García. La jornada, pues, que nos aboca ha tenido por objeto un análisis muy pormenorizado sobre diversas disposiciones de la decisión 486 y cómo es que esta norma andina podría, creo que hay un eco, ¿no? Lo estoy escuchando, me dice doctora Sarmiento. Yo lo escucho bien, doctor. Ok, de acuerdo. Y como les decía, en estas dos jornadas se han evaluado diversas disposiciones de la decisión 486, el régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina, y se han propuesto mejoras. Y creo que la idea precisamente de este seminario va a ser el que académicamente el tribunal, conjuntamente con las organizaciones involucradas, han aportado todas estas ideas. Gustavo, en su excelente... un segundito, corazón, llévate esto, por favor. En su excelente exposición mencionó cómo es que se ha ido ampliando, ¿no es así?, esta capacidad de diálogo con relación a las interpretaciones prejudiciales, y eso es lo que quiero mencionar en esta oportunidad a raíz del reglamento de interpretaciones prejudiciales. Como sabemos, este mecanismo procesal de la interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación coherente y uniforme del derecho andino en los 4 países miembros, de tal manera que las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales apliquen de la misma manera las diversas disposiciones del derecho comunitario andino, como es el caso de la decisión 486. Y evidentemente no se espera que el tribunal haga este ejercicio de manera aislada,
sino en comunicación y en diálogo con los actores involucrados. Y es así que Gustavo recalcaba cómo este diálogo con los jueces nacionales se fue ampliando jurisprudencialmente a efectos de introducir en el término juez nacional también a las autoridades administrativas. Ya he explicado perfectamente cómo es que ahora las autoridades de propiedad industrial solicitan interpretaciones prejudiciales de carácter facultativo al tribunal. Pues bien, esta noción de juez nacional, además de haber sido ampliada a la figura de las autoridades administrativas, hace como 10 años también se amplió para entender en ella a los árbitros que ejercen función jurisdiccional. Uno puede ver ahí esta ampliación de diálogo, pero la pregunta era, ¿solamente con los jueces nacionales? ¿Qué ocurre con las partes intervinientes? Porque si era un solo diálogo bidireccional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los jueces, quedaban al margen las partes intervinientes que podrían dar su parecer, que podrían presentar su opinión. Y esto es lo que cambia con el reglamento de interpretaciones prejudiciales. Es un reglamento que nosotros lo aprobamos a finales del 2017, luego fue modificado en mayo del 2018. He podido apreciar que el ex magistrado Luis José Canseco nos acompaña. Él, por ejemplo, ya tenía esta idea en su momento de la posibilidad de ampliar este diálogo, esta conversación en materia de interpretaciones prejudiciales, también con las partes involucradas en los procesos internos. Y cuando hablo de procesos internos me estoy refiriendo pues a los procedimientos administrativos que se siguen ante autoridades administrativas, los procesos judiciales y los procesos arbitrales. Es así que en un primer momento se empieza a analizar esta posibilidad de que sean las partes intervinientes también las que puedan formular preguntas, las que puedan presentar informes. No es algo muy claro, ¿ya? Y hay que mencionarlo, porque este rol que estas personas tienen no está evidentemente legislado ni en el estatuto del tribunal, ni en su tratado de creación. Sin embargo, se vio importante que existiera esta ampliación de diálogo a efectos de conocer la posición de las partes intervinientes en estos procesos internos. ¿Cómo empieza esto? Si uno advierte y lee el reglamento de interpretaciones prejudiciales, vamos a encontrar dos reglas. Una regla que ocurre antes de que el tribunal reciba la solicitud de interpretación prejudicial y una segunda regla que ocurre cuando el tribunal ya recibió la solicitud de interpretación prejudicial. Con relación a la primera regla, es decir, con anterioridad al momento en que el tribunal recibe la solicitud de interpretación prejudicial, el reglamento de interpretaciones prejudiciales que vengo hablando señala que no solo la autoridad consultante, sino también las partes intervinientes en el proceso interno podrán formular preguntas y remitir informes, ¿ya? Pero son tales autoridades las que deciden qué preguntas e informes son pertinentes y cuáles no. De tal manera que en esta primera etapa en la cual el tribunal aún no ha recibido la solicitud de interpretación prejudicial, es el juez que está llevando la causa o la autoridad administrativa que está tramitando el procedimiento administrativo el que filtra de alguna manera tanto las preguntas como los informes que van a contener la solicitud de interpretación prejudicial. Voy a repetir esta primera parte para que se entienda muy bien. Esto significa que en el momento en el que la autoridad, la administrativa en una facultativa, o posiblemente la judicial ya cuando es obligatoria, va a solicitar la interpretación prejudicial, además de solicitar la interpretación de alguna norma en particular del ordenamiento jurídico comunitario andino, puede formular preguntas. Y al formular preguntas lo que plantea son situaciones en abstracto, sobre la base de la cual el tribunal va a orientar cuáles son las respuestas a esas situaciones planteadas en abstracto. En ese momento, y conforme a lo establecido en el reglamento de interpretación prejudicial, la autoridad consultante también puede hacer preguntas y también puede presentar sus informes. Eso lo dice el reglamento. Pero no solo la autoridad consultante, sino también las propias partes intervinientes en el proceso, ya sean como denunciantes, ya sea como denunciados, ya sea como demandantes, ya sea como demandados. Sin embargo, en este primer
periodo, en esta primera etapa, como la consulta la envía el juez, o la autoridad administrativa, pero es la autoridad consultante, esta es la que filtra las preguntas pertinentes, ¿no?, y los informes pertinentes de las partes. Sin embargo, hay una segunda etapa, que es cuando ya la interpretación prejudicial llegó, la solicitud de interpretación prejudicial llegó al tribunal. Y con relación ya a esta segunda etapa, que es cuando el tribunal ya tiene el expediente y ya nos llegó la solicitud de interpretación prejudicial, el reglamento dice que el tribunal puede solicitar a las autoridades de los países miembros y a organizaciones e instituciones internacionales y nacionales vinculadas a las materias a que se refiere la solicitud de interpretación prejudicial, informes escritos u orales sobre aspectos de carácter técnico y o normativo. Habla de organizaciones e instituciones internacionales y nacionales, como puede ser, por ejemplo, la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual o la Universidad Tecnológica del Perú. Es decir, ejemplos de estas asociaciones o instituciones de carácter nacional o internacional son precisamente, por ejemplo, las instituciones con las cuales en este momento el Tribunal Andino está coorganizando este evento. Sobre este aspecto, el reglamento señala que el tribunal puede convocar a las partes intervinientes en el proceso interno a los informes orales. De tal manera que se ha interpretado, ya en este segundo estadio, en esta segunda etapa, cuando ya la solicitud de interpretación prejudicial ha llegado al tribunal, que no hay impedimento alguno para que las partes intervinientes en el proceso interno soliciten tales informes orales o presenten informes escritos de modo directo al tribunal cuando éste ya recibió una solicitud de interpretación prejudicial. Y de hecho, a la fecha, se han recibido de modo directo tanto solicitudes de informe oral como informes escritos. Adicionalmente, creo que vale la pena mencionar que a la fecha ya se han convocado y se han realizado 3 informes orales. Uno en materia de propiedad industrial, uno en materia de defensa de la competencia y otro en materia de valoración aduanera. Entonces, como podemos apreciar en este espacio de incrementar el diálogo para efectos de tener una mejor comunicación con todos los actores involucrados, no solo se ha ampliado la noción de juez nacional, tal como lo explicó el magistrado García hace un momento, sino que también se ha ampliado el diálogo para escuchar a las partes involucradas en las controversias suscitadas en el proceso interno, ¿no?, a efectos de entender mayores elementos, ¿no?, estos criterios técnicos y o normativos que van a luego ayudar a darle contenido a la interpretación prejudicial. La interpretación prejudicial es una labor de interpretación jurídica. Todos los que estamos acá presentes como abogados conocemos muy bien los métodos de interpretación del derecho. La teoría general del derecho nos habla de la interpretación literal, la interpretación sistemática, la interpretación histórica, la axiológica, la teleológica, la evolutiva. En el reglamento de interpretaciones prejudiciales, el tribunal ha mencionado que todos estos métodos de interpretación son válidos para desentrañar el contenido de la norma andina. Sin embargo, da preferencia a los métodos funcionales, como el teleológico, que consiste en averiguar cuál es la finalidad de la norma, y el método de la ratio legis o ratio legis, que tiene por objeto averiguar cuál es la razón de ser de la norma. Evidentemente, para conocer cuál es la finalidad de la norma, cuál es la razón de ser de la norma, es importante también conocer el contexto normativo, es decir, la interpretación sistemática, así como las razones por las cuales se dio la norma, que está vinculado con la interpretación histórica. Esta interpretación jurídica es una labor creativa. Es una labor creativa. Uno puede apreciar, si revisa las interpretaciones prejudiciales, cómo a partir de una disposición en concreto de la norma andina, por ejemplo, vamos a escoger cualquier artículo de la decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo que hace es establecer criterios jurídicos que explican las figuras, las instituciones, los conceptos que están insertados dentro de la norma jurídica que está siendo materia de interpretación. Y con el paso del tiempo, a veces también ocurre que se desarrollan criterios jurídicos de los criterios jurídicos, y es posible a través de esta labor creativa de interpretación
desarrollar toda una ramificación de criterios jurídicos a partir de un dispositivo. Y quiero terminar esta exposición dando un ejemplo, precisamente en la mañana, dos expositores, Camilo Suárez y Juan Carlos Durán, hablaron y hicieron referencia a una interpretación prejudicial, la 619 IP 2019, del 7 de octubre del año 2020, publicada el 13 de octubre de este año, en la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció criterios jurídicos sobre la acción por infracción de una marca de color delimitada por una forma. Entonces, en la norma andina, en la decisión 486, se establece como una modalidad de marca aquella que está conformada por un color delimitado por una forma, ¿no? Hoy día en la mañana, Camilo y Juan Carlos hablaban de ella como una marca no tradicional. Independientemente de que si sea tradicional o no tradicional, el hecho es que esta figura está recogida en la norma andina. Disculpe que tengo una llamada. Por favor. Y bueno, dado que la norma andina se limita a señalar y recoger la figura, la pregunta que venía de la Superintendencia de Industria y Comercio era la siguiente: ¿cuáles podrían ser los criterios para que la autoridad, ¿no es así?, pueda determinar que hay o no una infracción a una marca de color delimitado por una forma? Entonces, fíjense, les voy a dar una explicación muy breve de qué es lo que dijo el tribunal. Para el tribunal, lo primero fue señalar que debe evitarse que el titular del registro de una marca de color delimitado por una forma pretenda acaparar o monopolizar el mercado. Situación que afectaría no solo a los competidores reales o potenciales, sino principalmente a los consumidores, quienes se verían privados de una mayor oferta en la provisión de bienes o servicios. A efectos de evitar que el registro de una marca de color delimitado por una forma sirva como herramienta para restringir la competencia en el mercado, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, como la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia o el Indecopi en el Perú, deberá tener en consideración como contexto real del mercado y en aplicación del principio de primacía de la realidad que los colores, registrados o no como marca, no se presentan aislados en el comercio, sino que están acompañados de elementos denominativos y o figurativos de las formas y colores de los productos o sus empaques, envases, envolturas y de otros elementos diferenciadores, que de manera integral son apreciados por los consumidores en el momento de identificar y escoger un producto o servicio. Un factor esencial en el análisis sobre una presunta infracción de derechos marcarios es la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto o de los más riesgos vinculados con una marca notoria. Consecuencia, la institución de la acción por infracción busca evitar la presencia de dichos riesgos en el mercado. Consecuencia de ello, ante la inexistencia de los riesgos aludidos, no cabe la posibilidad de imputar una presunta infracción marcaria. Dicho de otra manera, es sustrato para hablar de una infracción marcaria que haya riesgo de confusión. Si no hay riesgo de confusión, no hay infracción marcaria. Pues bien, regresando a la marca no tradicional que nos compele. Tratándose de una marca de color delimitado por una forma previamente registrada, el análisis que debe realizar la Oficina Nacional Competente a efectos de verificar la eventual existencia de una infracción marcaria comprende tanto la tonalidad o matiz del color como la forma que lo contiene. Ambos elementos constan y pueden apreciarse claramente en el propio registro, y Juan Carlos Durán un poco explicaba y daba algunos ejemplos de cómo ocurría esto. No debe perderse de vista, agrega el tribunal, que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria. Una vez ya emitida esta interpretación prejudicial, se le pasé a mi querido amigo José Manuel Otero Lastre, que estuvo el día de ayer en la jornada, quien compartió los puntos de vista que estoy explicando, porque en efecto, él me decía, este tipo de marcas tienen que ser analizados en conjunto, tanto el color como la forma que lo delimita. Así, la forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitada por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una posición determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado. Vean cómo va desarrollándose estos criterios a efectos de orientar a la autoridad administrativa de cuándo tener presente si hay o no una infracción
a una marca de color delimitado por una forma. De tal manera que los criterios ya muy específicos que luego se van decantando serían los siguientes. Lo que tiene que hacer la autoridad es, en primer lugar, en aplicación del principio de especialidad, verificar si los productos o servicios del titular de la marca de color, ¿no?, delimitado por una forma, son idénticos, similares o conexos competitivamente a los productos o servicios del presunto infractor. Si no se evidencia identidad, similitud o conexión competitiva, no existirá infracción. Esto tratándose de marcas ordinarias. La regla es diferente tratándose de marcas notorias o renombradas. Luego hay que comparar la marca de color delimitado por una forma, tal como está en el registro, con el signo distintivo, el empaque, el envase, la envoltura y el embalaje utilizado por el presunto infractor a efectos de verificar si hay riesgo de confusión o de asociación o los demás riesgos relacionados con una marca notoria. En caso de no presentarse ninguno de los riesgos antes señalados, no se configurará la infracción. Esta comparación debe ser un proceso sucesivo y de impresión en conjunto, es decir, un análisis integral de los signos en conflicto, tal como sería efectuado por los consumidores en el mercado. Para tal efecto, se deberá verificar, como había mencionado hace un momento, si la tonalidad o matiz del color y la forma o posición que lo contiene, correspondientes al signo distintivo o empaque del presunto infractor, vistos en conjunto, resultan idénticos o similares a la marca de color delimitado por una forma. En caso de duda, respecto de la similitud, deberá tomarse en cuenta la apreciación en conjunto de los demás elementos diferenciadores presentes, con el objeto de confirmar o descartar la presencia de alguno de los riesgos aludidos y la consecuente existencia o no de una infracción marcaria. Fíjense ustedes cómo, al momento de realizar esta interpretación prejudicial y desarrollar los diferentes criterios que van conteniendo la explicación, que va a servir de orientación para que la autoridad pueda saber en qué casos hay o no una infracción, una marca de color delimitada por una forma, el tribunal ha tenido en consideración no solamente el aspecto marcario en sí mismo, sino también el aspecto de la competencia. Porque esto se desarrolla en un mercado y lo que menos queremos es que el mercado pueda ser monopolizado. Lo que queremos es que haya competencia, porque la competencia es lo mejor para los consumidores. Ellos son los beneficiarios del proceso competitivo. Y hay que entender que el derecho de propiedad industrial está para facilitar la competencia. ¿De qué manera? Pues ayudando a que los agentes económicos y los consumidores puedan identificar a los diferentes agentes que hay en el mercado, a diferenciar los productos, a diferenciar el origen de los productos. El derecho de propiedad industrial, contenido en la decisión 486, ayuda a la diferenciación y ayuda a promover la competencia y la competitividad. Muchas gracias, Edna, por el tiempo otorgado. Muchísimas gracias a usted, magistrado Gómez Apac. Yo creo que para toda la audiencia ha sido sumamente interesante conocer cómo el incrementar el diálogo ha ampliado como la perspectiva que tiene el tribunal para darle a las interpretaciones prejudiciales un poco de realidad y además para contribuir a la labor creativa que hacen ustedes al establecer los criterios jurídicos que nos permiten a todos pues tener la seguridad jurídica. Particularmente pues la tendencia de las marcas no tradicionales que pues pone a la comunidad andina en primera línea de la vanguardia sobre estos temas y pues definitivamente coincido con que en últimas esto tiene que ser un instrumento facilitador de la libre competencia. Entonces, en aras de continuar pues con la participación del público, les voy a formular las preguntas que hemos recibido. Y pues comenzaría precisamente con usted, doctor Hugo Gómez, con una pregunta que le hace y que me voy a permitir leer. Siento que especialmente en ciertos periodos el tribunal se ha esforzado mucho en emitir criterios muy valiosos. No obstante, al menos en Ecuador, siento que el Tribunal Contencioso Administrativo, para quien es obligatorio solicitar la interpretación prejudicial, no efectúa una aplicación realmente apegada a esos criterios comunitarios al emitir sus sentencias. ¿Cómo podría llevarse un control posterior sobre la aplicabilidad que se está dando a la interpretación prejudicial? Bien. Las disposiciones que regulan a las competencias del tribunal en lo relativo a la interpretación prejudicial
no basta con que la autoridad consultante, y repito, puede ser tanto una autoridad administrativa como judicial, y cuando digo judicial, no solo me refiero a la judicatura, también hemos tenido casos de una corte constitucional y también hay que comprender a los tribunales de arbitramiento. Y tampoco hay que tener y limitarnos a la respuesta que envía el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino que hay un paso adicional, que creo que no se está cumpliendo, pero debería cumplirse, y hace muy bien la pregunta en resaltarlo. Y es que la autoridad administrativa o jurisdiccional que recibe la interpretación prejudicial y falla, o sea, si resuelve la controversia en el proceso interno, aplicando la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia ha emitido, tiene la obligación de remitir esa sentencia, o eventualmente será un acto administrativo, pero esa sentencia o laudo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que precisamente haya ese seguimiento. Sin perjuicio de que se dé o no esta obligación, existe también la figura de la acción de incumplimiento en el caso una autoridad, y eso lo conocen muy bien los jueces, en el caso una autoridad que debiendo solicitar la interpretación perjudicial al tribunal no lo hace, me refiero a un caso de interpretación de solicitud obligatoria, o que habiendo solicitado la interpretación prejudicial al tribunal y habiendo recibido la respuesta del tribunal andino, no aplica dicha interpretación para resolver la controversia que tiene. Esa sería la respuesta, doctora Sarmiento. Muchísimas gracias. También tenemos una pregunta para el doctor Hernando Sánchez. Es la siguiente. Con el fin de imprimirle celeridad al procedimiento judicial contencioso administrativo, ¿qué visión tiene usted sobre la viabilidad de aplicar en asuntos básicos de marcas la doctrina del acto aclarado por parte del Consejo de Estado? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Por supuesto, es muy interesante. Comprometer mi juicio como magistrado en este momento. Entonces voy a tratar de absorber la pregunta de la manera más generalmente posible. Cuando uno hace derecho comparado, en especial en relación con estos temas, se encuentra un principio que es fundamental en materia de interpretación, que es aquel principio, pues, en virtud del cual se establece que cuando la ley es clara, no hay lugar a ninguna clase de interpretación. Digo porque en el marco, por ejemplo, de la Unión Europea, es un principio que se aplica por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Y en ese sentido, uno pensaría que en un momento determinado debería seguirse con esos principios generales en materia de interpretación. Pero también es de manera abstracta señalar cómo, en todo caso, en nuestros casos, y esto sí lo digo con el mayor convencimiento, nosotros, en tratándose de jueces que conocemos estos procesos en única instancia, requerimos de la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Entonces, debo destacar que con ello se constituye en un derrotero. Había consideración a que nosotros estamos obligados, como lo señalaba anteriormente el honorable magistrado Gómez, a no solamente a solicitar, sino a aplicar la interpretación prejudicial, lo cual sin prejuicio de que esto dé lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional en un momento determinado de un Estado y que se establezcan mecanismos jurisdiccionales en el marco del derecho comunitario andino para dar lugar a la aplicación e interpretación de esas normas. Entonces, ese sería muy grosso modo, y agradeciendo la comprensión sobre estos temas respecto de esa pregunta. Muy amable, doctor Sánchez. Tenemos una pregunta para el doctor García Brito sobre el tema de la cancelación parcial. Y la pregunta, pues,
es mi pregunta, se la voy a formular, y es si, digamos, en los pronunciamientos que ha realizado el tribunal, han como encontrado que si los criterios para ver la similitud de productos que se pueden aplicar cuando se decide una cancelación parcial son iguales o diferentes a los criterios de conexidad que se puede hacer en un análisis de registrabilidad. Muchas gracias, doctora Sarmiento, por la pregunta. Sí, evidentemente al principio cuando se hizo el análisis se tomaron en cuenta como una fuente, digamos. No son exactamente los mismos. De hecho, la idea es que sean restrictivos. El criterio de la sustituibilidad, que si bien es el mismo que se utiliza para el tema de la conexidad como el principal, consideramos que es el más importante, pero también se tomaron en cuenta otros criterios, inclusive algunos que utiliza, que en su momento como fuente de inspiración, la Organización Mundial del Comercio para determinar la similitud de productos. De todas maneras, en la jurisprudencia que hemos comentado el día de hoy y que seguramente va a ir avanzando, son, digamos, esos tres criterios. El de sustituibilidad es el más importante, no hay una relación directa, digamos, con los de conexidad, que pueden existir otro tipo de criterios, pero seguramente en consultas futuras el tribunal continuará analizando este tema. De hecho, en el marco de este diálogo que señalábamos, el propio Senadi que hizo la consulta a la cual yo hice referencia, tuvimos algunas conversaciones con ellos. También nos contaron al final cómo terminó el caso y cómo, digamos, ya en la práctica se llegó a aplicar esta interpretación, y a partir de ello, sí, el tribunal de manera continua y permanente revisa sus criterios con la intención siempre de ajustarlos de la mejor manera. Primero, por supuesto, al espíritu de la decisión 486, a aclarar los institutos que contiene, y por supuesto también en el marco de esta nueva visión a que sean, digamos, lo más útiles posibles, no solamente para las autoridades nacionales, sino ante todo para los titulares de las marcas, ¿no? Muy amable, magistrado. Tenemos una última pregunta, pero le quería preguntar al doctor Luis Felipe cómo estábamos de tiempo para el tema de que todavía queda una pregunta y ya pues, se acerca la clausura del evento. Creo, doctora, que una pregunta adicional podría hacerse y luego pasaríamos a la clausura. Muchísimas gracias. Bueno, la última pregunta que tenemos es para el doctor Hugo Gómez. Y es, el doctor Gómez dijo que la forma en la marca que reivindica color es esencial. Si eso es así, ¿no sería una marca mixta? No, no lo es. Es, como hemos explicado, además, lo relevante en este caso es seguir tanto lo que dice la normativa andina, y para entender claramente este aspecto es que el tribunal precisó que se trata de que la forma lo que hace es darle posición al color. O sea, porque no puede ser el color en abstracto. La única forma de que tú registres un color en abstracto es que haya el supuesto de distintividad adquirida, caso en el cual sí puedes tú registrar el color en abstracto. En consecuencia, cuando la norma te está diciendo un color delimitado por una forma, no te está otorgando el color, te está dando el color en una determinada posición. ¿Qué posición? La posición del envase, este envase que mencionaba Juan Carlos, o del bate que mencionaba Juan Carlos en su exposición con los gráficos que tenía. Es un color que tiene una determinada posición. Y ambos elementos en conjunto tienen que ser vistos, ¿ya? Yo creo que este tema puede dar para otro evento en el que vamos a invitar inclusive a José Manuel Trolaster, que me ha dicho que quiere hablar sobre este tema, porque a él le fascina esta materia de las marcas de color delimitado por una forma, y en consecuencia, fíjese que como son los dos elementos, esos dos elementos están tanto en el registro como también tienen que estar en el mercado para efecto de confusión. Con lo cual, si por ejemplo estamos hablando, a ver, imaginemos del bate o del cilindro, pues bien, como decía Juan Carlos en la mañana, Juan Carlos Durán, no basta que haya esta similitud del verde con el verde, sino que también tiene que haber cierta similitud con el mismo envase. Porque ¿por qué? Porque lo contrario, lo que no puede haber es un acaparamiento del color, que es lo que nos lleva a la monopolización del mercado.
Muy amable, magistrado. Sin duda, ese evento con el doctor Otero Lastres sería de verdad muy ilustrativo para todos y muy interesante. Bueno, entonces, pues de esta forma hemos terminado el séptimo y último panel, y entonces, pues, le doy la palabra, pues, a usted para la clausura. Ah, de frente. Bueno, la clausura va a estar me parece, Felipe, confírmame, en boca de Luis José Canseco, ¿no es así? Y Luz Clemencia, ¿o me equivoco? Él sería la persona que le tocaría hablar. Ahora correspondería a Bien. las conclusiones, doctor. Las conclusiones, muy bien. Bien, voy entonces a referirme a las conclusiones. Bien, como hemos tomado conocimiento en este evento, las 4 autoridades de propiedad industrial de la Comunidad Andina están trabajando en propuestas de modificación de la 486. Y el evento que hoy termina no solo ha rendido homenaje pues, a los 20 años de vigencia de esta norma, sino que también hemos podido escuchar propuestas conducentes a mejorar su texto. Son las autoridades de propiedad industrial, y esto es pertinente precisarlo, las competentes para alcanzar una propuesta a la Comisión de la Comunidad Andina. Y son los ministros o viceministros de Comercio Exterior que conforman la Comisión de la Comunidad Andina los competentes para aprobar modificaciones a la decisión 486. En este contexto, y aclarado el asunto, y con el único objetivo de aportar ideas al debate, y desde un punto de vista puramente académico, vamos a consolidar en un documento las propuestas que en el presente evento han tenido mayor consenso, ¿no? Y las enviaremos a las 4 autoridades de propiedad industrial para que las lean, las estudien y si lo consideran pertinente, pues las hagan suyas. Para darles una idea de este ejercicio, a continuación voy a mencionar solo a título de ejemplo algunas, y repito, solo algunas de las propuestas mencionadas en los primeros 3 conversatorios de la jornada de ayer. En este momento hay un equipo trabajando con las propuestas del último conversatorio de la jornada de ayer y los 3 conversatorios del día de hoy, incluyendo el que acabó hace unos minutos. En consecuencia, lo que voy a mencionar es simplemente alguna de los planteamientos de los 3 primeros conversatorios de la jornada de ayer. Vamos a ver qué se planteó el día de ayer. El magistrado Rafael Vergara propuso mantener un equilibrio entre el derecho de exclusiva sobre los datos de prueba que tiene su titular y las excepciones viables por razones de salud pública y seguridad alimentaria. En cuanto al alcance de protección de la patente de invención, Marco Matías Alemán de la OMPI recomendó flexibilizar la figura para que contemple invenciones implementadas por computador y hallazgos biotecnológicos donde haya cierto grado de intervención humana. Carlos Solarte de Colombia sugirió modificar el artículo 240 de la decisión 486 con el objeto de, teniendo en cuenta la inversión de la carga de la prueba ya prevista en dicha norma, facilitar al titular de una patente de procedimiento, en el marco de una acción por infracción a su derecho, lograr en la práctica dicha inversión de la carga probatoria y obtener una medida cautelar. No solo eso, Carlos Solarte nos ha facilitado una propuesta de nuevo artículo 240, cuya una parte pertinente voy a leerla. Dice, como artículo 240, en los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto similar producido sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, siempre y cuando el titular de la patente de este no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. De establecerse la anterior presunción de infracción y para efectos de conceder una medida cautelar, según el artículo 247, la autoridad nacional competente podrá considerar dicha presunción suficiente para presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. En la presentación de pruebas en contrario se tendrá en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales. Pueden apreciar como en este caso, Carlos Solarte no solamente
plantea una modificación, una mejora al artículo 240 de la decisión 486, sino que incluso nos alcanza una propuesta de artículo. El equipo que está consolidando las propuestas coordinará con los ponentes que han estado ayer y hoy sobre la posibilidad de que también nos envíen propuestas de articulado tal como lo hizo Carlos Solarte. Otra propuesta, otro planteamiento es de Alfredo Corral, de Ecuador, quien recomendó que sin perjuicio de lo establecido en la decisión 632, debería modificarse el artículo 266 de la decisión 486 con el objeto de brindar una protección más eficaz a los datos de prueba. Su idea es establecer los plazos de protección de los datos de prueba tratándose de medicamentos y agroquímicos. Y hablando de José Manuel Otero Lastres, él consideró el día de ayer que debe mejorarse la definición de diseño industrial prevista en el artículo 113 de la decisión 486, para que se alcance de manera eficaz a los trabajos de artesanía y a las obras de arte aplicadas. De igual manera, propuso distinguir el requisito de novedad que se analiza en la patente de invención del que se estudia en el diseño industrial. También sugirió simplificar el procedimiento de registro de un diseño industrial a efectos de que sea más célere. Tanto él como Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio de Colombia, opinaron que se debe proteger al diseño industrial no registrado, así como que el plazo de protección del diseño registrado debería ser mayor del diseño industrial registrado debería ser mayor a 10 años, posiblemente 15 años sería un periodo razonable. En el panel en el que estuve, ¿no?, referido a los signos distintivos notorios, Marcos Mercado de Bolivia y Gustavo León y León de Perú estuvieron de acuerdo con que la decisión 486 regule las figuras de la marca notoria y la marca renombrada, conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos en los últimos años por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En el sentido de que la marca renombrada rompe el principio de especialidad de manera absoluta y la marca notoria lo hace de manera relativa. Asimismo, en que la marca renombrada, dado su mayor reconocimiento, su mayor conocimiento por el público, no necesita ser probada. Es lo que la teoría general del proceso llama un hecho notorio. Gustavo León y León sugirió también que se tome en consideración la publicidad para probar una marca notoria, y Marcos Mercado propuso la inclusión de los principios de informalismo, verdad material, primacía de la realidad y justicia material, con la finalidad de que se exima de formalismos y legalizaciones a los usuarios. Y ellos dos, ¿no?, Marcos Mercado y Gustavo León y León, coincidieron con la propuesta de Wolfgang Ones de Bolivia de crear un procedimiento autónomo y no contencioso que tenga por objeto reconocer la notoriedad de una marca. Los tres ponentes estuvieron de acuerdo en que si la autoridad de propiedad industrial de un país miembro de la Comunidad Andina reconociera a través del proyectado procedimiento la notoriedad de una marca, las autoridades de propiedad industrial de los tres países miembros deberían efectuar dicho reconocimiento de manera automática. Este reconocimiento, según los mencionados ponentes, podría tener una validez de entre 3 y 5 años. Como ven, les he planteado simplemente a título de ejemplo el ejercicio que se ha proyectado hacer el tribunal en el sentido de aprovechar este evento académico para compilar, ¿no?, todas las propuestas que han recibido de alguna manera mayor consenso en las jornadas de ayer y hoy, y si es posible recibir de los ponentes una propuesta de articulado para que a título simplemente de aporte académico sea enviado a las 4 autoridades de propiedad industrial para su análisis y consideración. No quiero terminar sin agradecer a la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, a ASIPI, a la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, a la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual y a la Universidad Tecnológica del Perú por la coorganización de este evento y por el apoyo permanente que siempre le están dando al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así que muchas gracias a Elizabeth Sinsen, a Jorge Chávarro, nos apoyaron muchísimo en esto, a Pablo Solines, a Luz Clemencia Suárez de Páez y a Luis José Díez Canseco, que en unos minutos nos van a dar unas últimas palabras. También quiero agradecer a Felipe Aguilar, Carla Rodríguez, Andrea Muñoz y Gustavo Villacreces en la organización y difusión del presente evento. Y finalmente agradecer a Carla y a su equipo conformado por Carlos Garcés, Gustavo Villacreces, Elena Núñez del Arco, Rafaela Mondaca, Andrés Felipe Maldonado, Álvaro Murillo, María Chirino Vargas, Francisco Guerrero, Jorge Niño, Isabel Pozo, Elizabeth Jaro y Keren Herrera, que están trabajando en la consolidación de las propuestas
de mayor consenso esbozadas en el presente evento. Muchas gracias a todos. Le dejo, Felipe, con el uso de la palabra. Es para la clausura ya con Luis José y con los Clemencia. Si les parece, yo avanzo. No sé si Luis José esté... Sí, doctora, justamente lo mencionaba para iniciar este acto de clausura final. Primero tendría usted las palabras y luego el doctor Luis Díez Canseco. Por favor, doctora. Muchas gracias a Felipe y al doctor Hugo. Realmente quisiera decir que durante estos días de actividad académica, estos 2 días de actividad académica, en 7 mesas hemos realizado un interesantísimo análisis de algunas de las normas que contempla la decisión 486 que ha estado vigente por 20 años. El balance es positivo. Hemos visto que ha sido una norma estable, flexible, que se ha adaptado a los cambios y que ha tenido un impacto positivo también en los derechos de propiedad intelectual. Pero también hemos concluido que el avance no solamente se ha dado como consecuencia del contenido normativo comunitario, sino que también es resultado de la labor interpretativa del Tribunal Andino de Justicia, la labor de las diferentes autoridades administrativas en la aplicación normativa y la labor de los diferentes actores que con sus motivaciones. Pero como los temas de propiedad industrial y su consagración legal son dinámicos, como resultado del propósito tratado por los organizadores de este evento, hemos coincidido en la necesidad y conveniencia de actualizar la norma comunitaria para ponerla a tono con el mundo actual y el avance del derecho de la propiedad intelectual. Quienes participamos en este evento, representantes de los diferentes actores, coincidimos en que hay un trabajo por abordar. De esta manera, no solo se pretendería fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, sino también para fortalecer los lazos integracionistas que unen a los miembros de la comunidad andina. En este sentido, propongo que las propuestas de modificación y de actualización de la norma sean reunidas en un solo documento que estaría destinado a hacer conocerlo a las diferentes autoridades de la comunidad andina, cada uno en su rol, y que le pidamos a estas autoridades que el tema sea considerado como prioritario y que como tal se aborde en el menor tiempo posible. Las asociaciones ofrecemos y nos ponemos a la orden para acompañar en esta tarea a las autoridades y a todos los que nos inviten a participar en este trabajo. Muchas gracias por haber permitido la participación de la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual y por haberme permitido a mí dar estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De forma previa a darle la palabra al doctor Díez Canseco, el doctor Pablo Sonínez quisiera dar unas palabras a nombre de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual. Gracias, estimado Felipe. Bueno, simplemente agradecerles a todos los participantes por su comparecencia. Un especial agradecimiento también al Tribunal de Justicia por este evento organizado de manera impecable, a las otras organizaciones que han sido parte colaboradora y coorganizadora de este evento. Creo que el aporte que se ha podido realizar en esta jornada de 2 días ha sido muy valioso. Ratifico lo que dije en mis palabras de inicio, en el sentido de que tenemos una decisión 486 que ha estado vigente durante 20 años y que definitivamente el papel que ha tenido el Tribunal de Justicia para mantenerla
vigente y para hacer interpretaciones adecuadas a los tiempos actuales ha sido clave, pero definitivamente con todo lo que se ha manifestado en estas jornadas, se pone en evidencia que es necesario una reforma a esta decisión y en definitiva creo que el trabajo que se ha hecho aquí va a constituir un gran aporte para lograr ese objetivo. Me despido nuevamente agradeciéndoles y comprometiéndoles asimismo a todos los organizadores de este evento para trabajar en uno similar. Ahora, respecto a la decisión 351 sobre derechos de autor, creo que también es una decisión que tiene mucha tela que cortar y se tienen que hacer planteamientos bastante acordes a las épocas actuales. Así que ojalá podamos trabajar también en un evento en donde podamos analizar y profundizar sobre esta normativa. Les envío a todos un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Pablo. Doctor Ciscanseco, las palabras finales de este evento con usted. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias, Luz Clemencia. Muchas gracias, Pablo, por darme el honor de clausurar este evento. Inmerecido privilegio que me toca. En todo caso, para la Universidad Tecnológica del Perú, que como saben todos ustedes, está totalmente involucrada con la temática de la propiedad intelectual. No se olviden que la palabra tecnología es propiedad intelectual. Es un verdadero privilegio estar con todos ustedes y haber participado en estos 2 días de intensos debates. Entonces, el hecho que estemos aquí, la Asociación Colombiana, la Asociación Ecuatoriana, el Tribunal Andino, la Academia y un enorme, muy importante grupo de académicos y profesionales, la palabra que nos une a todos es integración. Fíjense ustedes, estamos integrándonos de alguna manera para aportar en el proceso de integración. Y esto es una cosa que a mí me llena de orgullo y de satisfacción, porque hasta hace algunos años, digamos que el sistema andino de integración era una suerte de compartimientos estancos, parece mentira, pero era el proceso de integración andino, donde sus diferentes autoridades o el sistema andino de integración no estaba integrado y no había diálogo. Con este tipo de actividades, pues notamos una participación no solamente de diferentes entidades del sector vinculado al proceso de integración, sino que además se integran los actores del sistema, que son finalmente los ciudadanos y que son los abogados, los economistas y los académicos. Entonces la palabra integración va de la mano de todos nosotros. A lo largo de estos días se han hecho un muy importante compendio de debates, ¿no? Donde se habló sobre los temas de patentes de invención y datos de prueba, tratando de integrar nuevos conocimientos en la materia y un conjunto muy importante de sugerencias que van a ser más que valoradas. En el tema de diseños industriales, igualmente, se integraron las diferentes visiones que se tienen sobre este particular, en este tema tan complejo. Me tocó el honor de participar en este panel y de ahí han salido por lo menos 8 sugerencias muy importantes sobre cómo tratar de este tema. El tema de los signos distintivos notoriamente conocidos es un tema en el cual el Tribunal Andino ha tomado un importante liderazgo y es un tema complejo, pero ya que viene siendo decantado y aclarado, y esto permite ir conociendo con mayor detalle la manera como el sector privado y los operadores del derecho deben de actuar. El tribunal está brindando seguridad jurídica sobre este tema. El tema de las indicaciones geográficas es un tema sumamente importante para todos los países de la comunidad andina y que, por cierto, integra a nuestros países y que, por cierto, integra en los diferentes estratos de nuestra sociedad. Es un tema que se ha abordado con profundidad y es de felicitar. El tema de las marcas no tradicionales, igualmente, es un tema que está a la vanguardia y sobre el cual el tribunal ha tomado liderazgo y es algo realmente que tenemos que destacar. El tema de la protección ya en el plano adjetivo de la propiedad intelectual en el mercado comunitario, pues vimos cómo nos integrábamos, porque distinguidos profesionales de la comunidad supieron compartir experiencias
de alto nivel y reales, y no académicas o teóricas sobre este particular, y esto, sigo insistiendo, va de la mano con la noción de integración. ¿Y qué decir del último panel? Sobre el juez comunitario y la protección de la propiedad intelectual, que es un tema en el cual los magistrados aquí presentes, que me honra saludar, hablaron sobre los importantes desarrollos innovadores, atrevidos, que lo que hacían es acercar al usuario del sistema de propiedad intelectual con el juez, acercar al usuario de la propiedad intelectual con el Tribunal de Justicia a través del sistema de interpretaciones facultativas, y lo mismo con el reglamento sobre audiencias orales y la posibilidad de presentar informes escritos, que por cierto lo que hacen es respetar uno de los grandes principios del derecho, que es el principio de inmediación. Este acercamiento integra, y es algo respecto de lo cual todos tenemos que estar muy orgullosos. Igualmente, quiero valorar sobremanera los aportes que están y van a hacer todos los aquí presentes para que la Secretaría General y los gobiernos analicen con la urgencia que se merece esta modernización. Y yo no diría modernización, porque la decisión 486 es bastante moderna, por lo menos en mi opinión, digamos una actualización de la decisión 486 en dirección con las tendencias del mercado. Yo creo que esto es algo realmente importante que todos debemos de valorar, y en ese sentido espero que también nos podamos integrar la sociedad civil, los académicos, el propio Tribunal Andino y los representantes de las asociaciones de propiedad intelectual en los países, para que al momento en que con el liderazgo de la República de Colombia, tal como los manifestó el día de ayer el superintendente de Industria y Comercio, estemos presentes y podamos aportar en la mejora de esta normativa. Tenemos que integrarnos. No puede este proceso de una norma que nos vincula a todos nosotros ser únicamente analizada por uno de los actores. No nos olvidemos que la comunidad andina no puede trabajar en compartimientos estancos. Y en ese sentido, yo espero e invito a los países miembros, a los representantes gubernamentales, para que nos acojan, para nosotros trasladar de la manera más profunda, sobre la base de la experiencia diaria y sobre, como una expresión de un interés válido, nuestros puntos de vista, que estoy seguro van a mejorar la norma andina. Una vez más, este evento es un evento donde el concepto de integración está presente a lo largo de todo el mismo, y para mí es un verdadero privilegio declarar clausurado este importante evento, y, si me permiten, uniéndome a lo promovido por Pablo Solines, ojalá que tengamos uno sobre la decisión 351 rápidamente, porque en ella también los avances tecnológicos ameritan una profunda revisión. Muchísimas gracias. Declaro clausurado este evento. Muchas gracias a todos. Despedimos el evento. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todas y a todos. Chao, chao.